2, 3, 4. Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque. IEB, Invertir en Bolsa, empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.ieb.com.ar. Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional. Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance_. Para más información, agente productor del mercado de capitales registrado en CNB bajo el número 1158. Transporte Goichik SRL, más de 30 años de trayectoria, prestando servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el NEA y NOA y Round Trip a Buenos Aires. Transporte Goichik, Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Fontana Lubricentro levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute. Si no podés venir, no importa, buscamos tu auto, pero si lo traes, vas a disfrutar de una sala de espera donde te tomás un té, café o mate. Si venís con los chicos o bebés, hay cambiadores, juegos, tablet, para mirar la tele y más. Fontana Lubricentro, por tu derecho a tener tu auto bien y disfrutar hasta cuando está en el servicio. Libertad y Neuquén, Oberá Misiones. En InView somos un equipo de expertos en mercados de capitales, tecnología y estrategia, dedicados a ofrecer las mejores herramientas, soluciones y productos de inversión. Invertí junto a tu asesor de confianza en InView. InView SAU, ALIC I número 205, ACDI número 121, ACD número 17/CNB. Y volvemos a compartir nuestras charlas con sentido y tenemos mucho gusto nuevamente de recibirlo a Ramiro Castiñeira, economista, director de Econométrica. Ramiro, muchas gracias por la disposición del tiempo, siempre un gusto charlar con vos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, Ramiro, contanos un poco. Econométrica, por supuesto, viene midiendo inflación, estamos más o menos siguiendo los números que se están tirando en diferentes publicaciones, los están publicando distintas consultoras. ¿Qué les está dando a ustedes últimamente el tema inflacionario, tanto de lo que es, digamos, la general como la núcleo? Y bueno, y desglosanos un poco de acuerdo a lo que nos quieras explicar también en función de eso. Mira, en Econométrica hacemos un relevamiento semanal de alimentos y bebidas, de los precios específicamente de alimentos y bebidas, de lo que se publica en 3 grandes supermercados de Argentina, y lo hacemos con un scrapping de precios. El scrapping es que la computadora levanta de manera automática unos 8.000 precios, y con ese trabajo que hay de informática nos permite hacer un índice de precios. Ese índice de precios nos está dando que la inflación ya las últimas 4 semanas acumulan variaciones inferiores al 0,5% semanal, y la última semana en particular dio una variación de solo 0,2% semanal, y por lo tanto en el acumulado de los cuatro semanas la inflación fue solo del 3,2% mensual. Uh-huh. ¿No? Entonces, esto que me está diciendo, que tenemos inflaciones semanales hiper bajas, ¿no? De menos de medio punto semanal, y por lo tanto el acumulado también muy bajo, desde lo que venimos. También estamos hablando que alimentos y bebidas está mostrando un frenazo notorio, tanto vos fíjate que alimentos y bebidas va a terminar en torno al 4% por una estimación. No obstante, abril cerró seguramente en torno al 7,5% o al 8%, producto de que hubo un fuerte aumento en lo que es una recomposición más que un fuerte aumento de lo que es el precio del gas a nivel país. Uh-huh. Y por lo tanto eso va a hacer que la inflación a nivel nacional, pese a que alimentos y bebidas va al 4, el índice, vamos a redondear, va al 8, va al doble. O sea, hay una incidencia nada más que del gas de 3 puntos o un poquitito más, producto de
que como bien sabemos era uno de los precios atrasados de la economía y la necesidad de recomponerlos para poder que el sector empiece a producir a mayor escala, es condición necesaria que haya sistema de precios en la economía y bueno, es el impacto que se va a dar en el IPC. No obstante eso, déjame decirte que si bien abril puede estar en torno al 8%, mayo puede estar incluso por debajo del 4% ya, porque no vamos a tener ese impacto y por lo tanto vamos a pasar de una inflación que estuvo en diciembre al 25% y este mes de mayo va a estar la general en torno al 4%. Esto es lo que ya les va indicando en la medición que están haciendo en estos primeros días del mes. Exactamente, lo que está mostrando es una desaceleración muy importante de la inflación y eso es producto y consecuencia de la política monetaria, el frenazo monetario que está haciendo el gobierno, principalmente secando la plaza, es decir, apagando la maquinita. Uno apaga la maquinita de emisión monetaria y por lo tanto rápidamente empieza a aflojar la inflación. Es como cuando uno pedalea en la bicicleta, que mientras le esté pedaleando, después uno deja de pedalear, sigue la bicicleta por cierta inercia, pero sabe que uno va a cero si no tiene, el motor no vuelve a empujar, ¿no? Si las piernas no se vuelven a mover. Acá lo mismo. Los músculos de la emisión monetaria se están apagando notoriamente. El gobierno nacional, gracias a que tiene superávit fiscal y está bajando la tasa de interés para apagar la maquinita de los pasivos remunerados, está llevando el músculo de esta constante emisión monetaria, lo está llevando a cero y por lo tanto vemos cómo se queda sin fuerza la inflación y empieza a bajar notoriamente desde el 25% que en diciembre que asumieron al 4% que muy probablemente cierre este mes de mayo. Perfecto. Ahora, ¿en qué medida también es posible que esto quede en cero completamente, teniendo en cuenta también que hay pasivos remunerados que tienen que ser atendidos, Ramiro? Claro, todavía la emisión monetaria, si bien bajó muy fuerte, todavía no es cero. Claro. A ver, vamos a hacer tres grandes factores de emisión monetaria. El primer factor de emisión monetaria, que ahí sí se apagó a cero la emisión, es por financiar al Estado. El gobierno nacional no emite más para financiar al Estado, producto de que ya tiene equilibrio en las cuentas públicas. El primer trimestre del año el gobierno nacional mostró equilibrio y el cuarto mes todavía no se publicó, pero los datos de cómo evolucionaron los depósitos del gobierno nacional demuestran que tiene un superávit también en mayo, porque crecieron con fuerza. Por lo tanto fueron todo 4 meses de equilibrio en las cuentas públicas y por lo tanto por el factor de la maquinita para financiar al Estado ya se apagó en su totalidad. Después te queda el motor de los intereses de las LELIQ, que era el principal motor de la emisión monetaria. Estábamos hablando, por ejemplo, de que en octubre del año pasado el gobierno saliente estaba emitiendo a un ritmo a precios de hoy de 5 billones mensuales, nada más que para los intereses de las LELIQ, y actualmente el gobierno nacional ya en el mes de mayo está emitiendo 1,5 billones por los intereses de las LELIQ, es decir, se pasó de 5 a 1,5. Estamos hablando de una desaceleración de más o menos el 70% de la emisión por los intereses de la LELIQ. Por lo tanto, supongamos que a este motor, que era el principal, se redujo su potencia a un 70%, queda un 30%, que es el que finalmente le está dando esta inflación del 2-3% mensual a la que está conduciendo la economía. Y después tenés el último factor de emisión, que es por la compra de dólares. El Banco Central en poco más de 4 meses compró 15.000 millones de dólares. Toda esa emisión monetaria la intenta neutralizar con la emisión de estos bonos Bopreal. No lo logra neutralizar toda, y por lo tanto cuando vemos estos tres grandes motores, el de la emisión monetaria por financiar el fisco que se apagó, el de la emisión de los intereses que se redujo un 70%, y la emisión por compra de dólares que casi lo logra neutralizar con Bopreal, es lo que llevó a una emisión a precios de hoy superior a 6 billones de pesos a menos de más o menos 2 billones de pesos. Es decir, una baja sustancial, pero que no fue a cero, y por lo tanto todavía, por eso la inflación todavía no fue a cero, y las expectativas del sector privado están hablando de que Argentina va a pasar de una inflación de poco más de 200% que cerró el año pasado, a 130 este año y a 30 el año que viene.
lo cual, bueno, sería realmente, podría decirse, un gran logro, obviamente, del gobierno. Ahora, de estos 3 segmentos que vos nos comentabas que son los que tocó, en definitiva, los botones que presionó el gobierno para lograr dominar a la inflación, de todo esto parece ser de que ahora tiene que haber un ajuste un poco más fino, en el sentido de que el gobierno también requiere de otras cosas, o sea, ahora requiere de algunas herramientas legislativas que van a implicar de que a lo mejor ese financiamiento del Estado tenga que abrir un poquito la canilla por ese lado, de ciertas cuestiones que van a implicar de que haya un poquito más de gasto. ¿Vos crees que eso no va a traer mayores, digamos, cuestiones que traigan un poco de ruido a la cuestión del combate contra la inflación? Mira, ya te digo, en los primeros 4 meses hubo superávit fiscal, o cuando nos falta el dato de abril, pero por la evolución de los depósitos del sector público, evidentemente hubo un superávit fiscal superior al billón de pesos, y después lo que es mayo, junio y posiblemente julio, está la liquidación de la cosecha con un fuerte ingreso vía retenciones a las arcas públicas. Por lo tanto, es difícil que en el acumulado del próximo trimestre, o sea, los primeros 7 meses del año, el gobierno nacional va a tener un acumulado de superávit. Puede que diciembre, puede que junio, julio, cuando paga el aguinaldo, puede que tenga un pequeño déficit, pero en el acumulado de los 7 meses es un superávit fiscal, que este compromiso de no emitir lo está cumpliendo, de no tener déficit fiscal lo está cumpliendo, y por lo tanto no necesariamente uno tiene que suponer de que el gobierno después no lo va a poder cumplir, porque después hasta recién en diciembre tiene que volver a pagar otro aguinaldo. Claro, pero bueno, ahí se verá cuánto está el precio en ese momento del trigo, así que todavía falta mucho, pero te diría de que logró un ajuste importante, primero con motosierra, si querés, o con una combinación entre motosierra y licuadora, como lo dice el propio gobierno nacional, pero independientemente de cómo se logró, lo importante es que no le toca el timbre, macroeconómicamente hablando, que no le toca el timbre al Banco Central para pedirle financiamiento, y por lo tanto permite apagar la inflación en la economía argentina. Perfecto. Ahora, en lo que tiene que ver con la compra de dólares y esto que vos mencionabas también respecto de la expectativa que hay en torno de una cosecha que, bueno, después se fueron achicando un poquito las expectativas de lo que iba a ser la cosecha originalmente, lo que se hablaba el año pasado, lo que se termina hablando ahora, la baja también que tuvieron los commodities en el mundo. Ramiro, que hay por esperar en ese sentido también, teniendo en cuenta de que por otro lado hay sectores con cierta expectativa de ver cómo se maneja el gobierno de acá en adelante en cuanto a la cuestión cambiaria, a la cuestión del cepo. A ver, Argentina, le llamamos cepo justamente porque frena la economía. Obviamente que el cepo antes era mucho más grande, porque teníamos una brecha del 300%, ahora la brecha, discúlpame, el 200%, ahora la brecha bajó a lo que es la magnitud del impuesto país, ¿no? Estamos hablando de no más el impuesto es de 17,5, así que ronda la brecha en esa nueva magnitud, y hasta que no se elimine ese impuesto, va a haber una brecha entre el dólar importador y el dólar exportador, y para el ahorrista es también accede al precio del dólar importador, pese a que el exportador va a estar levemente más bajo. Dicho eso, el impuesto país, por ley y por lo que dijo también el propio ministro de Economía al mostrar el plan económico al momento de asumir, en diciembre de este año finaliza el impuesto país. Se va afuera. Exacto, afuera, porque este impuesto lo puso el gobierno anterior, duró por un periodo de 5 años y el quinto año es el 2024, y después el año que viene ya no lo tendría, y aparte me es difícil creer, primero, que el gobierno quiera continuar con este impuesto que es tan distorsivo para la macroeconomía. Segundo, que
toda la oposición y principalmente todos los gobernadores van a decir que si lo renuevan el impuesto, ojalá que no, pero imagínate la presión va a ser por lo que intenten coparticipar, Claro, lo cual que le sería den un una pedazo de la aberración torta. absoluta. Claro, sí, sí. Lo cual sería una aberración absoluta, así que eso lleva a que la unificación del mercado cambiario evidentemente ya no va a ser en el segundo trimestre, porque el gobierno hablaba de eliminar todo el exceso de pesos y todavía el exceso de pesos no lo logró eliminar, tal como estábamos charlando, todavía los motores de emisión todavía no los logró apagar del todo, pero cuando logra apagar los motores de emisión, ahí sí se va y logra acumular un poquito más de reservas. Las reservas pasaron de menos 11.000 millones de dólares, el gobierno saliente dejó quebrado el Banco Central con más pasivos externos que activos externos. El gobierno actual lo está mejorando, pero el propio gobierno dijo de que las reservas netas pasaron de menos 11.000 a menos 4.000 y que quiere por lo menos que queden en 5.000 positivos, es decir, le falta comprar otros 10.000 millones de dólares. Entonces, cuando logre quedan claros entonces cuáles son los objetivos para desarmar el cepo, que es, uno, acumular otros 10.000 millones de reservas en el Banco Central y salir de ese del mundo de las reservas netas negativas, y el otro es apagar completamente todos los motores de emisión, que es lo que estuvimos charlando en la primera parte, y una vez que logre estas dos condiciones, el gobierno libera el cepo y en simultáneo también muere el impuesto país y por lo tanto Argentina va a un tipo de cambio único, libre y unificado. Eso implicaría de que haya un mismo precio de dólar para todos, para las operaciones comerciales, para la persona que quiere comprar $100, para todos. Exactamente, o sea, es un único bien que se llama dólar, divisa, y que todos los argentinos vamos a tener acceso al mismo mercado, al mismo precio. Se acabó esto de la ventajita de que algunos pueden acceder a un dólar más barato y los otros acceden al dólar más caro, y esta destrucción del mercado cambiario que venimos arrastrando ya desde el 2011 a la fecha y que no se podía liberar de un día para el otro porque son tantos los pesos que dejaron en la economía que uno podía generar una brusca devaluación o un contexto en el mercado cambiario realmente que podría aumentar finalmente la inflación y la pobreza. Entonces el gobierno decidió marcar bien claro qué es lo que necesita para liberar y en ese sentido trabajar, acumular reservas, ya te digo, le falta acumular 10.000 millones más y apagar todos los factores de emisión monetaria, que como charlamos ya pagó el principal motor un 70% y pretende pagarlo al 100%, los intereses de las LELIQ. Por lo tanto, está encaminado, pero bueno, evidentemente todo ese trabajo va a llevar más de un trimestre y quizás recién hacia fin de año la eliminación del cepo y la eliminación del impuesto país recién se hacen para los últimos días de este año. Eso lo veremos. Sí, claro, o sea, pero más o menos en ese momento será, si se quiere, digamos, el punto de inflexión en el cual se van a tomar determinaciones importantes con respecto a este tema, en definitiva. Sí, y mientras tanto, porque eso realmente no deja de ser coyuntura, o sea, es un tema estructural porque Argentina finalmente vuelve a tener un sistema de precios en la economía. Argentina coqueteó tanto con el socialismo que destruyó el sistema de precios y el mercado cambiario en particular. Eso nos hizo a la Argentina perder más de una década de crecimiento y endeudarnos hasta el moño para intentar sostener el nivel de actividad. Recuperar el sistema de precios permite recuperar la actividad privada, porque cuando los precios son políticos, todo el mundo vive de la dádiva, y cuando los precios son de mercado, el sector privado vive de su trabajo. Entonces, recuperar el sistema de precios es recuperar el trabajo. Los argentinos en este momento están recuperando las herramientas necesarias como para comercializar, y eso es el tipo de cambio libre. Estamos charlando con Ramiro Castiñeira, director de Econométrica, economista, un amigo ya casi de este espacio, y ya entrando en la recta final, también te quiero hacer una pregunta con respecto justamente a este tema de la liberación, ¿no? Y de recuperar el sistema de precios. No obstante, esta situación que vos acabas de describir, es como que a ciertos sectores parece ser de que en algún momento se le fue la mano con los aumentos también, ¿no? Le pidió el gobierno, inclusive formalmente, un poco más de moderación a las prepagas, se postergó, por ejemplo, un aumento del impuesto a los combustibles,
eso no puede traer tampoco, digamos, ningún tipo de intromisión al cumplimiento de estos objetivos que nos decías previamente. Mira, no, se llama pragmatismo, el objetivo es claro, es liberar la economía, es recuperar el sistema de precios. En el medio... ¿No va en contra, por decirlo de alguna manera, lo que pretendía el no, gobierno porque hacer el en su objetivo no se momento? cambió, quizás estamos discutiendo los tiempos, ¿no? Esperen muchachos, no vayan tan rápido que el salario no recupera, le están pidiendo mucha más a lo que el salario está en proceso de recuperación. No es que el objetivo final es, no, va marcha atrás y ahora vamos a regular nada más que todo el sistema de la prepaga. No viene por ahí el objetivo. El objetivo es lo más rápido posible, pero coordinando la macroeconomía, que toda la liberación de precios sea en conjunto y que no alguno queden en offside, porque claro, finalmente todo recupera, pero el que más va a tardar en recuperar es el salario y lo estamos viendo. Claro. En consecuencia, pero no se perdió el norte. Cualquier economía sana, cualquier economía democrática y cualquier economía que respete la propiedad privada, porque los precios no dejan de ser el valor de una mercancía del sector privado, un servicio que ofrece el sector privado, y la Constitución dice que cualquier ciudadano es libre de la comercialización, y por lo tanto, si es libre de la comercialización, también es libre de definir él el precio. Entonces, en ese marco donde la propia Constitución dice que se respeta la propiedad privada y por lo tanto el sistema de precios, bueno, recordemos que salimos del socialismo. Argentina le estuvo copiando a Cuba y a Venezuela 2 décadas. Entonces, es coordinar la macroeconomía, ser un poquito pragmático y no pasarse en coordinar la liberación de precios, que no hay duda que Argentina la está recuperando. Uh-huh. Bueno, y a propósito de eso, ¿cuál va a ser el rebote? ¿Qué es lo que estás viendo vos para adelante? En definitiva, uno de los factores fundamentales, lo mencionabas recién, el salario. Mirá, según las proyecciones de dos bancos de Estados Unidos, como es el JP Morgan y el Morgan Stanley, están hablando de un crecimiento económico para el año que viene de Argentina, un rebote de en torno de entre el 3 al 5%. El que está hablando del 3% es porque está esperando para el año que viene una inflación del 40%, nada más que del 40%, o sea, vamos de 300 que dejó el gobierno anterior a 30 después del esfuerzo que está haciendo Milei ¿no? Y que va a quedar claramente los resultados en la inflación, que se va a desplomar. Entonces estamos hablando de que dos bancos están hablando entre 3 a 5% de crecimiento económico para el año que viene y en un rango de inflación entre 30 a 40% de inflación para el año que viene. Es decir, Argentina desploma la inflación, todavía va a ser elevada porque cualquier país normal tiene 3% de inflación, 5% en un país emergente y no 40 o 30, por lo tanto muestra que todavía hay mucho trabajo por hacer y también demuestra el descalabro macroeconómico que heredó el gobierno, que aún haciendo un esfuerzo importante por recuperar el superávit fiscal, el superávit externo, el superávit energético, el equilibrio en las cuentas públicas, sacar de la quiebra al Banco Central, aún así muestra de que el proceso de inflación sería del 300% que nos dejaron al 200% este año y al 40% el año que viene. Claro. Bueno, y lo último que te preguntamos, ya agradeciéndote muchísimo, Ramiro, siempre por tu participación, es que, o sea, ya le dejaste un párrafo a los empresarios, pero me quiero quedar por ahí con dos conceptos sobre los cuales me gustaría una última reflexión tuya. Los empresarios de, por ejemplo, multinacionales se quejan de que todavía no tienen total libertad para sacar utilidades. Un caso. Y el otro de los empresarios argentinos que se quejan porque se abren importaciones y se otorgan ventajas impositivas para precisamente que entren otros bienes a competir en el mercado argentino. ¿Qué moraleja te deja un poco qué moraleja te dejan esas dos observaciones al respecto del empresariado en particular? A ver, todos somos conscientes de lo que fue el Plan Platita, que fue dejar de pagar las importaciones por más de 20.000 millones de dólares, el último año en particular, y lo que fue el cepo de todo el gobierno de Alberto Fernández, que fue prohibir todo el giro de utilidades y dividendos que acumuló más de 10.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando que hay
deudas pendientes de Argentina por 30.000 millones de dólares, o sea, casi el 40% de las exportaciones de Argentina, que evidentemente si uno libera el mercado cambiario y le dicen vayan a buscar 40.000 millones de dólares, el dólar lo vas a buscar por las nubes. Entonces, por eso justamente tenemos EPO y por eso se realizó esta idea del BOPREAL como para intentar encontrar alguna solución a parte del desmadre macroeconómico que dejó el peronismo cuando fue gobierno. La voluntad es desarmar todo eso y la voluntad es después tener una economía completamente libre donde cualquier ciudadano, sea grande o chico, no importa la magnitud, todos tengan acceso al mismo mercado cambiario y no tengan que tocar timbre al gobierno nacional para tener la posibilidad de comprar divisas. Y el otro aspecto que me hablabas, o sea, el primero era de quienes no consiguen utilidades, claro. Claro, ¿no? Este era el primer punto y el segundo punto que marcamos la apertura de las importaciones de ciertos bienes. Claro, no, bueno, a ver, hay que entender, y algo que a Argentina le cuesta entender a la sociedad argentina, así como ahora parece que ya no nos comemos el mito de la inflación multicausal y evidentemente la inflación es producto de la emisión monetaria para financiar al Estado, eso ya lo entendimos. Ahora nos falta entender que la economía cerrada no busca cuidar el empleo, la economía cerrada lo único que busca cuidar son negocios de algunos que tienen el privilegio de cazar en el zoológico y ese privilegio otorgado por el Estado y por lo tanto por algún burócrata, anda a saber por qué objetivo, de sacarle las libertades al consumidor argentino y regalarle un mercado cautivo a algún empresario posiblemente amigo, si no es testaferro. Entonces, hay que sacar el mito a los argentinos de que el cerrar la economía cuida el empleo, sino que cerrar la economía cuida el kiosco de alguno. Si no, fíjense que las economías abiertas tienen desempleo del 3-4% como mucho y Argentina con una economía cerrada, solo por esconder a todo el mundo con planes sociales o empleo público, si uno saca a la luz la realidad del mercado laboral es que tiene un desempleo del 25% por cerrar la economía. Así que el comercio otorga trabajo y el trabajo otorga desempleo. El trabajo otorga que baje la tasa de desempleo. Consecuencia, abrir la economía va a traer más comercio a la Argentina y más comercio va a permitir más empleo y por lo tanto menor tasa de desempleo. Así que no hay duda de que hay que abrir la economía como lo hicieron todos los países después de la caída del muro de Berlín y que Argentina se encontró en una situación que se quiere encerrar, que parece que no entendió que cayó el muro. Ramiro Castiñeiro, un gusto enorme compartir este momento con vos. Por favor, saludos y cuando quieras repetimos. Muchas gracias.